Amados hermanos, buenas noches, que el Señor nos siga bendiciendo, sean bienvenidos a este estudio bíblico, iba yo a decir bienvenidos a este culto, pero nosotros aquí arrancamos actividades a las 7 en punto de la noche, ya cantamos, ya oramos, ya leímos la escritura y quisiéramos nosotros seguir haciendo lo mismo, pero como en su momento comentamos, tenemos ya restricciones en todo lo que se refiere a la música. Así que ahora solamente los miércoles estamos transmitiendo los estudios bíblicos y los domingos las predicaciones. Esta noche, hermanos, vamos a dar continuidad a nuestro estudio que le hemos titulado El ABC de la vida cristiana. Es muy importante, hermanos, para mí ha sido una carga, ha sido algo que me ha dirigido hasta acá, para que nosotros, todo verdadero creyente, en todos los temas que abarca la Escritura, siempre debemos de luchar por conocer la verdad, bajo conceptos bíblicos de manera correcta, bajo principios bíblicos que sean aplicables a este tiempo que nos corresponde a nosotros como iglesia, que es el tiempo de la gracia. Y uno de esos principios tiene que ver, hermanos, con que la gran comisión consiste no tan solo en evangelizar, sino consiste en hacer discípulos. Todos conocemos ya la cita bíblica de Mateo, capítulo número 28, versículo número 19 y versículo número 20. Y ahí es donde el Señor nos dice que nosotros debemos ir y hacer discípulos. Así que, hermanos, ya no me voy a detener más en esto, porque los 2 miércoles anteriores hablé abundantemente, creo yo, acerca de lo que consiste la gran comisión. Ahora, estuvimos hablando acerca de algunos términos que usa la Escritura, mientras en Mateo nos habla, Mateo 28 nos habla de que tenemos que la gran comisión consiste en hacer discípulos. En Efesios capítulo 4, que tampoco lo vamos a leer esta noche porque ya lo expliqué, nos habla acerca de que la estructura que el Señor Jesucristo puso en la iglesia es para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, a veces decimos, bueno, la gran comisión es una cosa y hacer la obra del ministerio es otra. No, pero es exactamente lo mismo. Y de esto nos pudimos dar cuenta cuando comparamos lo que dice Efesios 4 con lo que dice segunda carta a los Corintios capítulo número 5. Yo insisto, hoy simplemente estamos dando un repaso ahora sí muy rápido, porque hace 8 días volví a detallar esos aspectos, los consideré necesarios, pero de entre lo que nos enseña Efesios 4:11 en adelante, es que cada iglesia local se divide en 2 partes, en oficiales y en santos. ¿Quién es un oficial? El pastor, el diácono, el tesorero, los maestros de escuela dominical, los directores. Ellos son los oficiales de la iglesia. Y los santos son el resto que conforma la iglesia. Ahora, los oficiales, en especial los que se enseñan, los que se dedican a enseñar o predicar la palabra del Señor, tenemos la tarea de perfeccionar a los santos. Y los santos, pues precisamente tienen la comisión, la tarea de hacer discípulos o de hacer la obra del ministerio. De eso es lo que se trata, para que una iglesia, sea del tamaño que sea, esté equilibrada. Si una iglesia, si los oficiales nos metemos, como muchas veces ocurre, a hacer tareas que no nos corresponden, es como si tuviéramos una mesa faltante de una pata. Siempre se estará meneando y de repente la mesa regresa a su lugar, pero tarde o temprano va a volver a desbalancearse. Entonces es muy importante. Dijimos que es la obra del ministerio. Bueno, la obra del ministerio
la encontramos en la segunda carta a los Corintios, como ya fue mencionada, en el capítulo 5. La obra del ministerio es la obra de la reconciliación, porque los santos hacen la función de reconciliadores. Los santos hacen la función de embajadores del Señor Jesucristo. Y es impresionante la forma en la cual la Escritura habla, la Escritura califica acerca de la tarea que les corresponde hacer precisamente a los santos. Entonces, hoy vamos a entrar ya más de lleno precisamente a la tarea que le corresponde a los santos. Hace 8 días toqué un poco el tema, abordé un poco el tema, y como dije también al principio de la semana pasada, este estudio que nos va a llevar muchos meses, lo advertí desde hace 15 días que empezamos, este estudio que nos va a llevar muchos meses tiene la pretensión de ser una especie de discipulado, porque no nos vamos a meter a ver las cosas más profundas, sino que nos vamos a meter a ver las cosas sencillas, básicas. Por eso se llama el ABC, tratando de hacer una alusión a las cosas básicas de la vida del creyente. Las cosas básicas de la vida del creyente. Ahora, si los santos tienen la comisión de hacer discípulos, y para hacer un discípulo lo primero es que hay que conducirlo a los pies del Señor, que sea salvo por la gracia de Dios, entonces los que primero tenemos que saber cuál es la importancia de ser salvo, pues somos nosotros. Una, para reafirmar lo ya aprendido, lo ya experimentado, para que provoque convicciones en nuestros corazones, para que se fortalezca nuestra fe, pero además para que estemos listos para la tarea que Dios nos ha encomendado, para que el día que tanto oficiales como santos nos tengamos que presentar delante de la presencia del Señor para dar cuenta de lo que Dios nos encargó, vayamos con las manos vacías. O sea, podemos decir, ay, vamos a ir con las manos llenas. No, vamos a ir con las manos vacías. Así, Señor, todo lo que tú me diste, mira, todo lo puse a tu servicio, todo lo hice para tu honra y tu gloria, y los frutos ahí van a aparecer, los vas a mencionar por nombre. A eso me refiero con las manos vacías. Ahora, ¿cuál es la importancia de ser salvo? La semana pasada decíamos que es sumamente importante, porque resulta que siempre el ser humano todo lo coloca, y me atrevería a decir, todo lo rebaja en términos de relación con Dios. Perdón, todo lo rebaja a religión. Todo lo rebaja a religión. Pero lo que el hombre pierde de vista es que el ser humano, desde que nace de manera natural, tiene un problema relacional con Dios. El ser humano tiene un problema relacional con Dios. Ahora, no es la religión la que va a resolver ese problema relacional con Dios. Y de eso se trata. Ese es el propósito por el cual todos estos miércoles estamos con la intención de revelar estas verdades. Si el problema no es la religión, si el problema es relacional, entonces vamos a ver cómo el hombre puede resolver su problema relacional con Dios. La Escritura es abundante. Yo he escogido unos 4 o 5 citas, no más, pero la Biblia es abundante. La Biblia es abundante al señalar que el problema del hombre es un problema relacional. Y entre otros pasajes nos habla la Escritura
de que o bien si nosotros somos amigos del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. ¿De qué habla ese pasaje? De un asunto relacional. Y lo entendemos bien, porque tenemos amigos, tenemos conocidos, tenemos vecinos, tenemos compañeros de trabajo, tenemos familia. ¿Y qué es lo que nos une con cada uno de esos grupos? Una relación. Pero a veces las relaciones se estropean, las relaciones se dañan, se quebrantan y se separan. A veces por toda la vida y a veces por un tiempo. ¿Y qué es lo que va a permitir que esa relación se sanee, se restablezca? Hay una palabra: reconciliación. Entonces el hombre es amado por Dios, pero mientras el hombre no resuelva ese problema relacional con Dios, está perdido. Hay palabras que a veces nos cuesta trabajo pronunciar, pero lo tenemos que hacer necesariamente. Ahora, adentrándonos, hermanos, más en materia, nosotros tenemos que preguntarnos: ¿qué es salvación? Es necesario que nosotros tengamos el concepto correcto de lo que es la salvación, para que nosotros podamos al mismo tiempo darnos cuenta que es fundamental saber qué es la salvación para en algún momento poder restablecer esa relación dañada con Dios. Ahora, ¿qué es la salvación? Como respuesta a esa pregunta, la salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento o condena. Ahora, nos podemos dar cuenta que la palabra salvación no tiene un uso exclusivo espiritualmente. No tiene un uso exclusivo espiritual. No tiene un uso exclusivo de la escritura. La salvación es una palabra que se usa en muchos ámbitos, en muchas circunstancias, en muchas ocasiones. Y en el día a día la usamos, decimos: ay, es que fulano salvó, lo salvó. ¿Qué estamos diciendo? Que lo liberó. Lo liberó de un accidente. Lo liberó o lo libró de la muerte. Lo libró, como dice aquí la descripción que puse, de un peligro. Lo libró de un sufrimiento. Pero en el terreno espiritual, cuando nosotros usamos e invitamos a las personas a ser salvos, estamos hablando de una liberación de una condena. ¿Está implícito el sufrimiento? Sí, está implícito el sufrimiento. Pero el término condena lo agregué hasta el final porque es al que mayor peso específico sentí que debemos agregarle. Ahora, esto es bastante claro, son conceptos sencillos, pero también muchas veces nos preguntan las personas: ¿por qué? ¿O de qué debo ser salvo? Porque no todas las personas son malas. No todas las personas son ladrones. No todas las personas son homicidas. No todas las personas son borrachos o pederastas o secuestradores o asaltantes. Hay personas muy rectas
muy correctas moralmente, yo diría intachables, rayando en lo irreprensible. Esas personas, si manejan, respetan las reglas de tránsito, traen su licencia, no se pasan el alto, traen verificado su auto, no dan mordida. ¿Cómo son moralmente? Rectos. Son moralmente rectos. Dices, bueno. Yo decir, bueno, pero oye, pago mis impuestos, ayudo al menesteroso que llega ahí a pedirme una ayuda a mi casa, lo ayudo. Ayudo al Teletón, ayudo a la fundación tal, ayudo más allá. Son filantrópicos muchos de ellos. Pero el asunto no es lo que tú haces, no es por lo que tú haces. Volvemos a insistir. El problema del hombre, ¿cuál es? Dijimos. Exacto. El problema es relacional. Y no podemos, nosotros, bueno, no debemos, sí podemos, pero no debemos perderlo de vista. No importa quién sea. No importa si es el presidente, no importa si es la primera dama, no es si es el secretario de gobernación, o es el de Hacienda, o es el policía de la patrulla que va pasando ahí, no importa quién sea. No importa si es la persona que vive allá de paracaidista en alguna colonia, o la persona que anda buscando ganarse unos pesos con los productos que se reciclan cada mañana en la basura. No importa quién sea, su problema sigue siendo el mismo, y es un problema relacional. Y si alguien nos pregunta de qué o por qué debo ser salvo, la respuesta es contundente, la respuesta no tiene vuelta de hoja, y la respuesta es de la ira venidera. Esto implica del juicio de Dios por el pecado, del juicio de Dios por el pecado. Ahora, no lo traigo en diapositivas, pero es muy importante, hermanos. Aquí si uno da esta respuesta, van a saltar dos cosas inmediatamente: que uno tiene que estar listo para dar fe de la razón que hay en nosotros. Para poder hablar de la ira venidera, porque muchas personas dicen, pero Dios es un Dios de amor. Ya lo he explicado muchas veces. Y están diciendo la verdad, porque conocen una parte de Dios, que Dios es amor. Y ahorita vamos a ver ese tema de las obras. Pero hablando específicamente de Dios, dicen, bueno, ¿cómo de la ira venidera? ¿Quién está enojado? ¿Cuál sería la respuesta? Dios. Dios está airado. Y la Escritura dice que Dios está airado con el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días está airado el Señor. Pero si solo piensan en el amor de Dios, el concepto que las personas puedan tener de Dios es incompleto. No incorrecto, incompleto. Y se van a acordar con el siguiente ejemplo de cómo lo digo, cómo lo ilustro. Lo ilustro con una moneda. ¿Cuántas caras tiene una moneda? Tiene dos. Y Dios tiene un rostro, tiene un lado, y es el amor. Pero cuando uno le da vuelta, cuando uno gira, uno se da cuenta que Dios es ¿cómo? Justicia. Dios
es justicia. Y el otro asunto que va a aparecer en esa respuesta, ¿cuál será? En esa respuesta, ¿cuál será? Basado en esa oración, el otro asunto que salta a la vista es el pecado. El pecado. Una es la ira venidera y la otra es el pecado. ¿Es el pecado? Entonces nosotros tenemos que estar listos para decirles qué es el pecado. Quizás la próxima semana de la definición. Bueno, la doy de una vez. No es que no la escribí. Pero se puede pecar de dos formas. Una, a manera de transgresión, y la otra es a manera de iniquidad. Son las dos formas en las cuales uno puede pecar. A manera de transgresión y a manera de iniquidad. ¿Qué significa pecado? Pecado significa errar al blanco. Errar al blanco. Es como cuando el arquero se prepara con su flecha y allá 100 metros adelante está el blanco y lanza la flecha. Hemos visto en las competiciones olímpicas centroamericanas. Bueno, transgresión es. Imaginemos que este es el blanco y la transgresión es cuando no le da al blanco, pero además no tan solo no le da, sino que lo traspasa. ¿Se entiende? Imagínense que es una flecha y traspasa el blanco. Y la iniquidad es cuando viene la flecha, tampoco le da al blanco, pero la flecha se queda corta. Transgresión es la que se pasa, iniquidad es la que se queda corta. Por eso, cuando leemos, por ejemplo, y voy a tratar de ilustrarla para la siguiente semana, si Dios nos da vida, si Dios nos da salud, si Dios nos sigue dando la bendición de estar aquí, acuérdense, cuando escuchen estas dos palabras juntas, usted tiene que acordarse de los primeros dos versículos del Salmo número 32. El Salmo número 32, versículo 1 y versículo número 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, ahí está la primera palabra, ha sido ¿cómo? Perdonada. ¿Y qué ha pasado? Y cubierto su pecado. Y el verso 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32, verso 1 y verso 2. ¿Qué tienen en común la transgresión y la iniquidad? Que ambos, en términos prácticos, ambos erraron al blanco. Y ambos, por lo consiguiente, es pecado. ¿Por qué? Porque pecado significa errar al blanco. Así de simple. Ahora, tenemos una cita, y es Romanos capítulo 5. Esta noche lo escribí para nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión. Ya sabe que siempre me gustan que todos traigan su Biblia a la iglesia. Si es en libro, mejor, aunque muchos ya optan por la modernidad, traerlos en sus celulares. Pero el libro impreso es insustituible. Dice Romanos 5, versículo 8 y versículo 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún ¿qué? Pecadores. Y esa es la maravilla. Porque Dios es amor. Porque si Dios no hubiese amado al hombre, no hubiera mandado a su Hijo.
Por eso dice aquí, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, dice el verso 9, estando ya ¿qué? Justificados. Acuérdense que dijimos que por un lado Dios es ¿qué? Amor. Y por el otro lado, justicia. ¿Y de dónde se desprende la palabra justificados? ¿De dónde se desprende la palabra justificación? ¿De dónde se desprende la palabra justos? De justicia. Entonces Dios es amor y justicia. Por amor, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No dice eso Juan 3:16? Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el verso 9. Dicho en otras palabras, permítanme, hermanos, parafrasear el verso 8 y el verso 9. Si siendo pecador, si estando enemistado con Dios, Dios te amó, enviando a su Hijo a morir en tu lugar, oigan, con más razón, estando ya justificados por el sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre, ¿qué cosa? Por Él. ¿Quién es Él? Cristo, Jesucristo. Por Él. ¿Seremos qué cosa? Salvos. ¿Y qué dijimos que es salvación? Liberar de un sufrimiento, de un accidente, de un peligro, de una amenaza, muchas cosas, o de la condena eterna. Por Él seremos salvos. ¿De qué cosa? De la ira. ¿De qué debo ser? Sí, es de la ira de Dios. ¿Por qué? Es correcto, hermana. Porque recuerden ustedes, y quiero que lo vean con sus propios ojos, lo que dice Juan 3:16. Perdón, Juan 3:36. Hay citas que no traigo, pero gracias al Señor que conforme vamos desarrollando el estudio bíblico van saliendo. Pero dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo, ¿qué va a obtener el que cree en el Hijo? Tiene vida eterna. Pero, aquí hay un gran pero. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? Sino que la ira de Dios será sobre él. ¿Cómo dice la Escritura? Será sobre él, está sobre él. Tiempo presente, efectivamente, tiempo presente. ¿Se acuerdan que yo recité un versículo de Salmos? Salmos 14:1, donde dice que Dios está airado con el impío todos los días. El impío es un término que usa la Escritura para referirse a aquel que aún no es salvo. No sé si hoy me va a dar tiempo, pero traigo un versículo. Lo que sucede es que el pecado rompe. Voy a usar otras palabras. Dije hace rato, el pecado separa. Ahora voy a usar estos términos. Lo que ocurre es que el pecado rompe la relación que el hombre tiene con Dios. Dios, por amor, envió la única forma para restituir, para restablecer esa relación. El que cree es justificado.
El que no cree sigue bajo condenación, sigue bajo la ira de Dios. Esa es la realidad, eso es lo que enseña la Escritura. Y traigo un pasaje, no creo que nos dé tiempo a llegar esta noche, y está en Hebreos, pero si no llegamos esta noche, el próximo miércoles vamos a llegar a esa cita. No la digo antes porque creo que la sacaría yo, porque justamente esa cita que está en Hebreos es como para cerrar este tema de salvación. Ahora, es importante que también recordemos que la salvación es necesaria para todos, porque todos tenemos la necesidad de ser liberados o salvados de las consecuencias del pecado. Y hay una cita, no sé si se alcance a distinguir el texto para nuestros hermanos que siguen la transmisión, pero si usted tiene su Biblia cerca de usted, es Romanos 6, del 17 al 23, que quiero leer. Dice, pero gracias a Dios, Romanos 6, 17, pero gracias a Dios, fíjense, que aunque erais, ¿qué cosa? Esclavos ¿de quién? Del pecado. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados, o sea, salvados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. No olviden esa palabra, porque recordar el amor de Dios es fácil, lo tenemos aquí todos, pero la justicia de Dios, aquí está, a ser siervo de justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, acuérdense de lo que significa iniquidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿qué es? Muerte. ¿Y la muerte qué es? Separación. Y el pecado es separación. Ahora, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y aquí es donde remachamos con ese verso que todo el mundo conoce. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. La separación. ¿La separación de quién? De Dios. El hombre nace enemistado con Dios. Y valdría la pena incluir justo ahora, en este punto, que estamos hablando de la salvación, hablar por qué el hombre nace con una naturaleza pecaminosa. Así sea el bebé más hermoso, de esos bebés de calendario. Porque dicen, bueno, si nace el prietito, pues el prietito ahí todo feíto, dicen. No, pero si ponen unos de esos calendarios, güero, con ojos azules, así, cachetoncito, piernudito, bonito, chamaco, pelos güeros. También ese niño, por muy bonito físicamente que sea, está en la misma condición que el prietito feíto. La misma. Yo creo que vamos a hablar de eso, fíjense, porque no lo incluí acá.
El tema de la salvación es amplio, es profundo y es determinante, hermanos. Pero esta noche, vamos a dejarlo hasta aquí, el tiempo no me alcanza. Algo vamos a hacer no tengo prisa tampoco por acabar, lo que quiero es que se comprenda, que se asimile. Y les pediría un favor para mis hermanos que están siguiendo la transmisión. Yo les pediría un favor. Me hice para acá, hermanos. Bueno, me dijeron que ese era el propósito de estar acá escondidito, porque el zoom del celular se aleja, se acerca, se aleja, y no permite ver bien las diapositivas. Y me interesa mucho visiblemente tener un apoyo, hermanos. Por eso me escondí un poquito de la cámara, para que usted pueda apreciar bien las diapositivas. Pero algo iba yo a decir. Sí, tanto los que están aquí de manera presencial, mis hermanos que están aquí, como usted que nos sigue en casa, ojalá usted pueda tener su Biblia a la mano cada tiempo de estudio bíblico, pueda tener una libreta y con qué apuntar. Y digo libreta porque los papelitos se pierden, las hojas se pierden. Libreta sería mejor. Y si usted anota, está concentrado, porque si uno anota, uno está oyendo, está viendo, está anotando, no te da sueño, estás metido en lo que estás haciendo. Pero esas mismas notas, hermanos, le pueden servir, ¿saben para qué? Para repasar. A mí me ayudaría mucho que usted repase, que repase sus apuntes. Si tiene tiempo, que repase el video, porque dice, ¿cómo dijo? ¿Qué dijo? Pues ahí está el video, aprovechemos la tecnología. Es una invitación. Si usted quiere aprender, si usted quiere estar listo como parte de los santos a llevar a cabo la gran comisión, apunte. Si usted quiere crecer sin importar si es un oficial o es un santo de la iglesia, apunte, repase, estudie, pero sobre todo ore al Señor. Como base, ore al Señor, para que el Señor nos ayude en esto. Gracias por acompañarnos, seguimos orando unos por otros, que el Señor nos siga bendiciendo.